Bien, hermano, entonces les invito para que leamos en Mateo capítulo 12, para comenzar la reunión. Entonces la lectura en Mateo capítulo 12, verso primero. Dice así: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahí nomás la lectura de la palabra de Dios. Aquí en Mateo capítulo 12 estamos previo al rechazo ya total, absoluto de los judíos en contra de él. El Señor siempre estuvo establecido en la palabra de Dios, pero Él les daba el sentido correcto a la palabra de Dios. El problema de los judíos, o de los fariseos en particular, era que le daba un sentido legalista, religioso, y le faltaba esa añadidura o ese condimento, por decirlo de alguna manera, que era la misericordia. La misericordia es sumamente importante, porque fíjese que el Señor, siendo santo, Él reconocía la necesidad del hombre. Pero el problema de los judíos era que ellos tomaban la ley de una manera que saltaba esa mirada del corazón ante la necesidad del hombre y acusaba directamente, porque en el fondo ellos miraban la ley de una manera tan estricta, seguramente con la intención y el propósito de sentirse distintos, de sentirse mejores. E incluso ellos pensaban que cumplían la ley y que los demás no lo hacían. Querían ser únicos. Lo que a mí me gustaría destacar aquí es el hecho de que el que estaba allí con los discípulos era alguien distinto, era alguien que no era reconocido por los fariseos en ningún sentido. No era reconocido por los fariseos, que era el Señor. Y él aquí se distingue y se manifiesta como uno que está sobre todas esas cosas, pero a favor de los hombres, no en contra de los hombres. Miren, vamos leyendo entonces y viendo algunos puntos relacionados con esta porción. Lo personal me parece muy importante. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Fíjese que Mateo tiene una característica que no es necesariamente cronológico, sino que lo que más le interesa son los hechos. Por eso dice en aquel tiempo. Por ejemplo, en el capítulo 11, verso 25 dice lo mismo, en aquel tiempo. No dice después de, o esto viene ordenadamente, sino que lo que le interesaba eran los hechos concretos que estaban allí, que manifestaban al Señor Jesucristo, en este caso como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto. Pero además, por esa causa, el heredero del trono, como el rey. Entonces dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, es decir, un día sábado, que era el día de descanso según la ley de los judíos. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. El punto antes de ver la reacción de los fariseos, que parece que los fariseos
lo andaba siguiendo para ver qué hacían o qué no hacían, o para ver ocasión de acusarlo, a él o a los discípulos. Ellos buscaban esa ocasión siempre de acusar al Señor y por ende a los que estaban con él. Entonces, si ellos estaban, dice, y sus discípulos tuvieron hambre, mejor se puede traducir, y los discípulos comenzaron a tener hambre. Y esa palabra hambre es mucha hambre, o sea, llegaron a un punto que ya no podían dejar de buscar algo de comer, porque tenían, la palabra es mucha hambre. Es decir, comenzaron a tener mucha hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Lo primero que hay que notar es que el Señor no les dice nada, no les dice absolutamente nada, no los regaña, no les dice que la ley está en contra de eso, no les dice nada. Y aquí están ellos, los discípulos, delante del Señor que conoce la ley, que previamente, en los capítulos 5 al 7, ahí en el Sermón del Monte, había mostrado el espíritu de la ley. Como los fariseos no lo habían visto, el Señor le está interpretando la ley, tal como es la ley. Y aquí está el Señor con los discípulos, y este Señor que conoce perfectamente la ley y la interpretación de la ley, no le dice nada, absolutamente nada a los discípulos. ¿Pero por qué? Fíjese que el sábado era un día dedicado a Jehová. Habían ciertas funciones que no se podían hacer. Por ejemplo, estaba prohibido trabajar, llevar carga, viajar, estaba prohibido. Comerciar, hacer comercio también estaba prohibido. Habían prohibiciones en la ley. Pero saben que el problema de los fariseos es que conocían la ley, pero usaban la ley para su beneficio. Había una ley que a ellos les permitía hacer lo que estaban haciendo. Y eso estaba allá en Deuteronomio, capítulo 23, yo lo voy a leer, dice así. Dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies. O sea, ellos no podían sembrar cuando entraban a la mies de su prójimo. Pero sí dice que podían arrancar espigas con su mano. Allá en Marcos dice que ellos frotaban la espiga y sacaban el grano. Eso es lo que dice. El único trabajo que hacían era frotar y comer. Entonces los fariseos lo interpretaban como que ellos estaban segando y estaban trabajando para comer. Eso lo interpretaban ellos, a la pinta de ellos, como ellos lo veían. Entonces, el Señor no les dice nada porque ellos no están en contra de la ley. No están ellos faltando al día de reposo, porque están haciendo una función que sí le era permitido a ellos. Veamos los fariseos, y ahora unas cositas, dice. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, es decir, mira, la palabra es, oye, mira lo que están haciendo ellos, lo están acusando. Están acusando a los discípulos diciendo, mira lo que están haciendo, esa es la palabra, es fuerte. Le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, mira. Y seguramente estaban escandalizados viendo lo que estaban haciendo sus discípulos. Y más escandalizados viendo que el Señor no hacía nada. Entonces, la acusación de los fariseos primeramente era para los discípulos, pero la acusación para el Señor es que a él lo veían como cómplice de lo que hacían sus discípulos. Dice, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Lícito. Fíjese que los fariseos interpretaban así. Ellos decían que los discípulos, al arrancar estas espigas, al frotarlas y comer de su fruto, estaban haciendo algo ilegal. Entonces, esa era la acusación.
ellos estaba acusando a los discípulos y no directamente al Señor. Había otra ley allí en Éxodo que dice: cualquiera que en él, en el día de reposo, hiciere trabajo alguno, dice, morirá. Entonces, ¿qué querían decir los fariseos aquí cuando están acusando a los discípulos, incluso al Señor, de que merecían la muerte? Eso estaban diciendo, que merecían morir. Fíjate que el Señor no se queda callado, porque Él sí conoce la ley, entiende lo que están intentando los fariseos, y Él, que conoce la ley y conoce la Escritura, los llama para que consideren. Dice que el Señor, a pesar de que los fariseos estaban en contra de Él, el Señor siempre quiso favorecer a los fariseos, porque Él era misericordioso, y Él era Dios y era amor, y quería que ellos pudiesen poner atención a la palabra de Dios, para que no se equivoquen, y para que haya flexibilidad, y para que ellos dejasen esa dureza y buscasen de corazón al Señor, y no dependiesen de lo que ellos hacen, sino que dependiesen de lo que Dios estaba haciendo. Eso es lo que estaba buscando el Señor. Él siempre es misericordioso. Miren, veamos un poquito el capítulo 11 para ver algo. Dice, verso 28 al 30, miren lo que dice. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién eran los trabajados y cargados? Los religiosos, los que guardaban la ley estrictamente, los que estaban allí estresados, tratando de ver que nadie se equivoque, que nadie se pase un centímetro más allá, un centímetro más acá. Los que sufrían con la ley porque no entendían la ley. Y además a la ley le agregaban los fariseos sus propios mandamientos para hacerlo aún más estricto todavía. Y el Señor les llama, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, los que estáis bajo esa forma de trabajo forzado o forzoso, que no era lo que Dios llamó. La ley no es para eso. ¿Sabe usted que la ley era para dar vida, no para dar muerte? Era para que ellos tuvieran vida, no muerte. Para eso fue dada la ley. Entonces dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el capítulo 12 viene al tiro la acusación de los fariseos. O sea, los fariseos no escuchaban nada. Si ellos hubiesen oído al Señor y se hubieran dado cuenta que el yugo del Señor era mejor, que aprendieran de Él, que es manso y humilde de corazón, lo que ellos no lo eran, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe cuál es el problema de los fariseos? Por ejemplo, los discípulos, cuando estaban allí sacando la espiga y frotando esta espiga para tomar el fruto, ellos estaban con plena libertad, estaban felices, estaban supliendo una necesidad humana. El problema de los fariseos es que no veían la necesidad humana, que era más importante que cualquier ley. Ellos no veían eso y no querían verlo tampoco. Ellos estaban felices supliendo esa necesidad y el Señor no les decía nada. Dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Saben los discípulos por qué ellos estaban tan tranquilos? Porque ellos sí iban detrás del Señor. Y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ellos iban tras el Señor. Y tras el Señor ellos descansaban porque reconocían que era el Señor. Después vamos a ver otros puntos allí previamente. Entonces dice, el Señor les dijo, ¿sabe qué? El Señor le ha dicho: ¿saben qué? Ustedes están mal, me voy, chao. Le podía haber dicho eso solamente: ¿saben qué? Ustedes están equivocados, me voy. No. El Señor, por la palabra, quiere hacerlos entrar en razón y que ellos puedan considerar la palabra de Dios en forma correcta. ¿Saben, hermanos? Es muy sumamente importante la palabra de Dios, entenderla bien y descansar sobre esa verdad. Pero para poder descansar sobre esas verdades, tengo que descubrir esas verdades. Y el Señor trata de abrirle los ojos a ellos, porque ellos están ciegos. Ellos piensan que ven, pero están ciegos. Y el Señor lo que quiere es que ellos vean
a través de la fe y la confianza en la palabra de Dios. Dice, pero él les dijo, es decir, el Señor, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Sabe? Ese es un caso en que David iba escapando de Saúl. Y entra ahí al templo, ¿verdad? Dice, entró en la casa de Dios, entró en el templo, y con engaño sí, porque no dijo que él estaba escapando de Saúl, sino que estando ahí el sacerdote Ahimelech, ¿verdad? Lo engaña, le dice que Saúl lo envió a una, no sé, a una causa especial que era secreta, pero en realidad iba huyendo de él. Y traía a los hombres, con la huida, ellos no habían comido y tenían hambre. Y dice, ¿no habéis leído lo que hizo David? ¿Qué significa ahí la palabra leído? La palabra leer ahí es escuchar la palabra de Dios. Es escuchar en la sinagoga la lectura de la palabra de Dios. No habéis leído, es decir, no habéis oído lo que dice, lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. ¿Y sabe lo que está diciendo? Que ellos realmente lo habían oído, pero lo habían oído a la pinta de ellos. Lo habían interpretado como ellos quisieron. Ese es el problema. Pero lo habían oído, lo conocían, ellos conocían bien la ley. Y dice, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, David también tuvo hambre, y los que estaban con él también. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer, ni a él, ni a los que estaban, ni a los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes? Este era el pan que era, el pan de la proposición era reemplazado cada 7 días, cada semana. Entonces, el pan que quedaba, ese pan, que era el pan consagrado, solamente podían comerlo los sacerdotes, y solamente ellos. Pero este caso era un caso nuevamente como los discípulos del Señor, en el versículo 1, de necesidad humana, urgente. Ellos tenían hambre. Y el sacerdote Ahimelech lo dijo, no, porque esto es solo para nosotros. Pero Ahimelech no hizo eso, excepto lo único que le pidió, que si ellos realmente, lo expresa ahí, lo voy a leer, dice que ellos se hayan guardado, dice, de mujeres, es decir, que hayan estado apartados un tiempo. Bueno, llevaban 2 días apartados más, 8 días más, por tanto estaban en condiciones de comer ese pan. Él y también los que estaban con David. Entonces dice, ¿no habéis leído lo que hizo David? ¿No habéis leído? ¿Qué hizo? Comió los panes de la proposición, los panes que había de la presentación delante de Dios, y los comió porque tenían hambre. Y esa era la necesidad del momento, superior a toda otra cosa que corresponda a la ley. Y eso es lo que los fariseos no tenían. Eran cuadrados, eran duros, eran recios, y no daban ninguna posibilidad, porque ellos la ley no le veían por ningún lado la misericordia al hombre. Ellos no veían al hombre, ellos veían solamente la ley. Y es por eso que sus vidas eran tan tristes, sus vidas eran tan duras, por eso sus vidas eran sin gracia. Ellos no descansaban. Por eso el Señor les llama a decir, los que traéis trabajado y cargado, yo os haré descansar. Ellos no descansaban en el Señor. Y los trata bien el Señor, y sabe que le muestra la Escritura. Igual cuando lo hace con Nicodemo, cuando le dice a Nicodemo, que acaso no eres tú un principal entre los judíos, ¿no eres tú eso? Y le menciona el caso de Moisés, cuando así como Moisés levantó la serpiente, he tenido que conocer la Escritura, conocerlo bien. La Escritura. Eran fariseos que conocían la palabra. El problema era el corazón en cuanto a esa Escritura. Saben que la palabra de Dios no admite, por supuesto, Dios es santo, cuando tiene que ver con pecado,
cuando tiene que ver con esas cosas que están claramente impedidas por la palabra de Dios, eso no hay nada que hacer allí. Pero cuando se trata de la misericordia, de la gracia y de la necesidad del hombre, imponer la ley y la palabra de Dios como que la palabra de Dios quiere el mal del hombre, eso es incorrecto. Y la palabra de Dios nunca quiere el mal del hombre, sino el bien del hombre. Por tanto, esa necesidad de David fue plenamente llenada, su hambre, con el pan de la proposición. Totalmente, absolutamente. Y no hay castigo, no hay juicio sobre David, ni sobre los que estaban con los hombres que estaban con él, ni tampoco sobre el sacerdote. El sacerdote hizo perfectamente bien. Un hombre sabio, un hombre que actuó correctamente de acuerdo a las circunstancias. Fíjese que esa sabiduría es la que nosotros tenemos que aprender aquí del Señor. ¿Okay? Entonces dice que de alguna manera la necesidad justificaba la violación de la ley estricta. En cuanto a cosas, dice, consagradas. A pesar que estaban consagradas, dice, la necesidad justificaba. Dice, la violación de la ley, totalmente, y Dios no dice nada. Muy bien, dice, y le da otro ejemplo más, le da dos. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Profanar el día de reposo y ser sin culpa. Yo digo, ¿cómo estarían los fariseos ahí? Estarían pero rojos, morados, de rabia con el Señor. Quizás pensando, este hombre es un liberto, es un hombre, esto es libertinaje, Jacob, pero ¿cómo puede tratar la ley de esa manera? Me imagino, alguno diría, escucharía, porque conocían la palabra de Dios y que realmente el sacerdote le había dado el pan a David y fue sin culpa, David y los hombres, incluso el sacerdote. Entonces algunos reaccionarían, pero otros estarían furiosos con el Señor. Pero lo hace para el bien de ellos. Que algunos, como decía Pablo, decía, yo me hacía como estando con ley, no estando bajo la ley, por si ganase alguno. El Señor obra igual. El Señor les da las directrices reales relacionadas con la ley en cuanto al día de reposo, que no supera y no debe estar sobre la necesidad del hombre, para que la misericordia pudiese fluir de los corazones de estos fariseos, para que ellos se den cuenta que la palabra de Dios no miente y que Él está correcto cuando permite que los discípulos saquen espiga, la froten y coman. Está totalmente correcto, para que alguno de ellos pueda ser salvo también. Dice, como en el día de reposo, en el verso 5, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Yo voy a leer los textos porque eso ayuda para entender un poquito lo que ahí está sucediendo y por qué él está usando esos textos. Y dice así, dice, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel como pacto perfecto. Es decir, el orden del incienso, del pan, etcétera, del encendido, lo hacían en el día de reposo. Ellos hacían esas obras, es decir, reponer el incienso, reponer el pan y arreglar también el candelabro, es decir, la lumbrera. Eso lo hacían los sacerdotes en el día de reposo. Y lo hacían sin ningún problema y dice, y son sin culpa, hacían acción, hacían trabajo el día de reposo. Era necesario. ¿Por qué? Porque eran para el servicio de Dios. No había ningún problema. Y eran sin culpa. Y otro, el número 24, 8 y 9, los que quieran verlo, pero pueden oírlo, dice 28, 9 y 10. Disculpen. Número 28, 9 y 10 dice así. Dice, más el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto. El día de reposo. Están ofreciendo, haciendo ofrenda. Y 2 décimas de flor de harina amasada en aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. ¿Conocían esto ellos? Dice,
¿O no habéis leído en la ley? Es decir, ¿no habéis oído la ley? ¿No la habéis escuchado? ¿Cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Es decir, en un sentido pasan sobre el día de reposo y hacen las cosas que son necesarias para servir a Dios, para el servicio de Dios, y son sin culpa. Nunca lo castigaron, nadie lo castigó. Dios no hizo nada. Si hubieran ellos profanado, si ellos hubieran faltado realmente la ley, Dios los hubiera destruido en el mismo instante. Les hubiera quitado la vida de inmediato. Y cuando dice que son sin culpa, está diciendo que son sin acusación. Dios no los acusa. Entonces, esa rigidez que había en ellos, Dios procura de alguna manera, sin quitarle que ellos quieran seguir siendo fariseos, pero que eso quitarlo con la blandura de la misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia de David y de los hombres que estaban con él. Y además, fíjese que era necesario porque David era el rey ungido, todavía no tomaba el lugar del trono, pero era el rey ungido. Por tanto, preservar la vida del rey de Dios, que Dios había asignado o nombrado, era sumamente importante. Preservar la vida de Dios, del siervo de Dios, del rey que Dios había asignado, que es el rey David, el ungido de Dios. Y aquí, fíjese que los sacerdotes hacían ese servicio en días de reposo y servían a Dios y era necesario y eran sin culpa, es decir, sin acusación alguna. Entonces, fíjese que ellos tenían que entender que la ley no es para destruir al hombre, no es para eso, no es para matar al hombre. Ellos tenían que ir más allá. Y además que los discípulos no estaban faltando a ninguna ley de Dios, porque sí le era permitido, dice, el espigar con su mano y comer, le era permitido. No estaba fuera de la ley. Dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uy, uy, uy. Está hablando él de ese servicio de los sacerdotes en el templo, que lo profanaban en el sentido que hacían obras en el día de reposo, y era grande el templo para los fariseos en el sentido de su importancia, porque era la morada de Dios y la morada de la gloria de Dios. Entonces dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Es decir, pero el templo era la morada de la gloria de Dios, de la Shekinah, que moraba allí, en el lugar santísimo. Pero ¿cómo él podía ser mayor? La mejor traducción es que allí dice, hay alguien más grande que el templo. Alguien más grande que el templo está aquí. En dimensión más grande que el templo. Está aquí. ¿Saben por qué? Dios es más grande que el templo. Dios mora en el templo su gloria, pero Dios es más grande que el templo. Entonces, cuando él dice que una mayor que el templo está aquí, es porque él es Dios. Y está mostrando y está dando a conocer su deidad delante de los fariseos. Y quiere que ellos lo sepan bien. Miren, yo me quería ver algunos textos así a la mirada rápida, en realidad, para que nos demos cuenta que muchos aquí, judíos y aún griegos o romanos, habían reconocido a Dios, al Señor como Dios, pero ellos no. Voy a leerlo así a la rápida. Mire, había un centurión que tenía un criado que estaba postrado en cama y dice, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad.
y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo acepto y lo hace. Al oír Jesús esto, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Un soldado romano reconoce a Jesucristo como Dios, y los fariseos no, que tenían la escritura, que escuchaban la escritura, no. Aquí sí, un centurión lo reconocía. A ver, dice, cuando el Señor calma la tempestad, dice, los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Por lo menos se preguntaron, ¿quién es este? Y reconocieron que tenía poder sobre la naturaleza. Él se estaba dando a conocer como Dios en todas las cosas, en la sanidad de los enfermos, ¿verdad? Y en el reconocimiento de ese soldado que le decía, di la palabra y mi siervo sanará. Y aquí relacionado con la naturaleza. Dice, relacionada con un paralítico, dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, es decir, este está diciendo cosas malas. La blasfemia es cosas malas. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, Él se está mostrando como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto, como el Dios que ha sido hecho hombre. Bueno, y así, por ejemplo, los ciegos que reciben la vista, dice, pensando Jesús, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voz y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Lo reconocían como el rey, el heredero, lo reconocían. Lo que quiero decir es que había muchos que reconocían al Señor previamente, si usted lo lee, especialmente el capítulo 8 al 11, que reconocían al Señor, pero los fariseos no. Eran duros, eran legalistas. Ellos se quedaban con sus propios pensamientos, con su propia ley. Amaban la ley, pero no conocían la ley correctamente. Ese era el problema. Hay muchos que usan la palabra de Dios y la Biblia para sus propios beneficios, para enaltecerse sobre otros, aún en el tiempo actual. Pero la palabra de Dios es para todos, es para hacerle bien a todos, a todos. Y los que son responsables de la palabra de Dios tienen que hacer saber y dar a conocer eso, tanto a los creyentes como a aquellos que no lo son. La palabra de Dios muestra un Dios misericordioso, un Dios bueno. Entonces dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. O sea, además, él se está poniendo allí en el verso 6 como el Dios superior, mayor, más grande que el templo. Por tanto, si él no le dice nada a los discípulos, ¿por qué lo van a decir ellos? Si él es Dios, si la ley es de él, y la interpreta correctamente, no como ellos. Uno mayor que el templo está aquí. Qué maravillosa designación del Señor. Uno se maravilla cuando ve allí cómo Él se designa a sí mismo. Sabe que Él es el único que se menciona a sí mismo como el Hijo del Hombre, el único. Él dice de sí mismo que es el Hijo, es el único que lo dice. Nadie más dice eso de Él. Es decir, Él está diciendo que Él es el hombre perfecto y el representante perfecto del hombre para llevar la causa del hombre. Y en este sentido, llevarlo allí a su finalización en la cruz del Calvario. Pero cuando dice aquí, uno más grande que el templo está aquí, es el Dios que tenemos nosotros. Un Dios que es más que cualquier cosa. El Dios de la Biblia, que es más que la Biblia. El Dios de las reuniones, que es más que las reuniones. El Dios de la gracia, que es más que la gracia. Que es la gracia misma. El Dios del amor, que es amor. El amor mismo. Hermano, nosotros necesitamos de este Dios. Siempre. No ahora solamente, sino siempre. Un Dios que es mayor que cualquier cosa.
Es el Dios que nosotros necesitamos. Es el Dios que defendió a los discípulos. Es el Dios que se manifiesta delante de los fariseos porque Él los ama y desea que ellos se den cuenta que ellos están interpretando mal la Escritura y que el que está presente y le está diciendo eso es el mismo Dios, para que ellos lo vean, lo reconozcan, y ya Él había mostrado previamente aquello. Pero miren lo que pasó. Leamos un poquito en el capítulo mismo 12, pero en el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Por lo menos empezaron a acercarse un poquito con esto que el Señor había mostrado, con esta señal tremenda, que un hombre ciego y mudo veía y hablaba, con esta tremenda muestra de poder, al menos se acercaron a pensar que ese podría ser el hijo de David. ¿Sabe que los ciegos, que leímos allí en el capítulo 9, me parece, si no me equivoco, ellos dijeron, ten misericordia de nosotros, hijo de David? Ellos lo reconocían. Aquí habían algunos que se estaban acercando a llegar a reconocer que quizás este que ha mostrado tanto poder con esa señal, con ese milagro sobre este hombre, podría ser el hijo de David. Pero miren los fariseos, sigue la misma historia, el mismo cuento. Miren lo que dice. Más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Osado, ¿ah? Osados los fariseos. ¿Sabes que los fariseos se supone que tenían una autoridad de Dios para el bien del pueblo? Eso es lo que se supone. Ellos eran los religiosos del tiempo, era la religión lícita en ese tiempo, era permitida por el Imperio Romano, y era lo que se supone manejaban bien la palabra de Dios. No todo el que tiene la palabra de Dios, querido hermano, lo maneja bien. No todo el que tiene la palabra de Dios. Aquí es evidente que no todo el que tiene la palabra de Dios la maneja bien. Ellos lo manejaban para sus propios beneficios nomás, sus propios pensamientos. Su mente no era la mente de Dios, sus pensamientos no eran los pensamientos de Dios. ¿Y saben lo peor? Que aquí se tiraron en contra de Dios. Ellos mismos que estaban diciendo que este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, que el poder que ahí se estaba manifestando era del padre de los demonios, del padre, dice, de las, ¿cómo se llama?, de las grandezas, que está hablando ahí de los infiernos, e incluso el dios de las moscas le llamaban a algunos. Dicen que algunos lo decían despectivamente, pero Beelzebú también le daban el significado del dios de las moscas. Pero fíjese que ellos mismos estaban siendo en ese momento tristemente movidos por ese mismo Beelzebú. No el Señor, no. El Señor no. Habían algunos que se acercaban a entender que realmente este era el enviado, el designado de Dios, el hijo de David, es decir, el rey venidero, el Mesías, el ungido de Dios. Estaban acercándose a algunos, pero ellos cada vez más lejos. Y fíjense que esa muchas veces la respuesta casi normal de aquellos a los cuales se les ha reprendido previamente, diciéndole: ustedes no conocen la palabra de Dios, ustedes interpretan mal la palabra de Dios, que fue lo que en el fondo el Señor le dijo en el capítulo 12. Al principio, teniendo la palabra de Dios, no la entienden. Y se enojaron nomás, se enojaron, porque no quieren. Y no solo persisten en lo que tienen, sino que se ponen peor y más en contra del Señor. Qué terrible. Entonces, fíjese que aquí muestra que el corazón puede llegar a ser muy duro. Y no solo duro, sino más todavía. Por ejemplo, en las plagas, en Faraón, los primeros 5 plagas, Faraón endureció su corazón. Pero después Dios endureció el corazón de Faraón. Aquí era el corazón endurecido. Dios lo habló con amor, Dios lo habló con Biblia, pero ellos no quieren la Biblia, no quieren la Escritura. Dice, verso 6, capítulo 12, pues os digo que uno más grande que el templo está aquí. ¿Lo creyeron? Parece que no.
¿Alguno lo habrá creído? No sabemos. Dice, y si supieseis qué significa, ahí lo está tratando. O sea, le está diciendo, ustedes no saben. Eso está diciendo. Dice, y si supieseis qué significa o qué es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, es decir, a los sin acusación. Es la misma palabra que dice allí a los sin culpa, los inocentes, la misma palabra, a los sin acusación. O sea, no había acusación para esos hombres que estaban frotando las espigas para comer el fruto. Eran inocentes. Pero el problema es este. Dice, si supieseis, es decir, si hubierais conocido qué significa o qué es misericordia quiero y no sacrificio, ¿qué es lo que le faltaba a los fariseos? Tenían la escritura. Ellos procuraban regirse por la escritura, pero era el corazón el malo. Si era el corazón el malo, igual eran culpables. Entonces, si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿ya? Que es un texto que está allá en Oseas 6:6 y lo dice Dios, siempre se defiende con la escritura. Fíjese que en el capítulo 4 de Mateo, cuando el diablo, cuando es llevado por el espíritu al desierto, el diablo lo tienta, el Señor usa la escritura al diablo. Y aquí usa la escritura a estos que son manejados y motivados por el diablo. O sea, de alguna manera, aunque son hombres, le sigue mostrando la escritura a estos que son del diablo. Al diablo hay que atacarlo con la escritura, no, si no hay vuelta. Ellos podían haberse salido de ese ambiente de estar bajo el diablo. Ellos mismos estaban bajo Belcebú sin saberlo. Pensaban que estaban bajo Dios. Pero solamente la escritura podía sacarlo de ese ambiente y ponerlo bajo Dios. Solamente la escritura, o mejor dicho, una disposición correcta hacia las escrituras. Eso es lo que ellos necesitaban. Mira lo que dice. Y si conocieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, o sea, el Señor ya está clarito que ellos no entienden la escritura. No la entienden. Porque si lo hubieran entendido, hubieran aplicado misericordia y no sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Que se mueran de hambre, que David se muera de hambre, que los sacerdotes en el templo no cumplieran sus funciones porque era el día de reposo y era más importante servir a Dios. Y que los discípulos del Señor no se mueran de hambre tampoco, si tenían mucha hambre. Para ellos la ley mata nomás, no importa, aquí no existe la misericordia. Y la Biblia enseñaba eso. Y el Señor les recuerda ese texto para que lo consideren, para que lo vean, para que lo sepan y para que lo lleven a cabo y para que ellos puedan eso guardarlo en su corazón. Pero no lo conocían, no querían conocerlo, no querían. Dice, no condenaríais a los sin acusación, a los que no tenían. Oh. Entonces la condenación de ellos, ¿por qué ellos condenaban? ¿Saben por qué condenaban? Porque no entendían la Biblia, y punto. No entendían la Escritura. Si no querían entender la Escritura, pasaban por la Escritura, pero seguían con sus ideas. Eso simplemente era. Pasaban nomás, pero no la comprendían la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Dice, llevad mi yugo, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo salí a descansar, tenían que descansar en el Señor. Eso es lo que tenían que hacer. La ley, para llevar la ley bien, pero correctamente. El Señor no le decía que dejaran su religión, pero que dejaran esa forma en que ellos mataban con la ley, cuando la ley, explico de nuevo, no fue dada para eso. La ley mata al hombre cuando el hombre falta a la ley en ciertos puntos, merecían la muerte, pero la ley no fue dada para matar, sino para dar vida. El hombre llegaba a un punto de cometer ciertos pecados que la Biblia, la ley, por ejemplo, condenaba, incluso con la muerte, la rebeldía de los hijos, el adulterio, esas cosas. Bueno, pero porque ellos faltaban a esos puntos que ya tenían su resultado. Pero la ley no era para eso. Ellos estaban usando la ley de manera ya demasiado más allá de lo que ésta decía.
porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Otra designación del Señor, pero tremenda. Primero, que Él es más grande que el templo. O sea, Dios no cabe en el templo, porque Él es más grande que el templo. Es superior al templo. Pero ahora dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, el que es Señor del día de reposo, ¿cómo no va a discernir correctamente lo que está aconteciendo, lo que están haciendo los discípulos? Si Él mismo creó el día de reposo. Mire, allá en Marcos dice así, dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces dice, por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Porque el día de reposo no está sobre el hombre, sino bajo el hombre, no sobre el hombre. Ellos ponían el día de reposo sobre el hombre y ponían la ley en cuanto al día de reposo sobre el hombre. Daba lo mismo lo que iba a pasar al hombre. No fue hecho así el día de reposo. Dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. El hombre era primero, después el día de reposo. Y no el hombre por causa del día de reposo, el hombre era primero que el día de reposo. El día de reposo fue para regular. La ley fue dada para regular, no para ponerla sobre el hombre, o sobre la vida del hombre, o sobre la necesidad del hombre, o sobre la misericordia. No, si el hombre fue primero. Ahora, ¿cuánto más dominio ha de tener el Hijo del Hombre, que es el hombre perfecto? Por eso dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre, el hombre perfecto. Porque Él es el hombre primero que el día de reposo. No el día de reposo dice, no el día de reposo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces el hombre es la causa del día de reposo, no al revés, no al revés. Entonces, si el Hijo del Hombre está ahí, Él señoría sobre el día de reposo. Por tanto, lo que le está diciendo a ellos es que ahí está presente el que tiene dominio sobre el día de reposo. El día de reposo no tiene que dominar al hombre, en absoluto. Muy bien, hermanos. Yo le invito para que en algún momento lean del capítulo 8 para adelante y vean cómo fuera de los fariseos, muchos, judíos y no judíos, reconocían al Señor y estos fariseos no lo reconocían. Y aún después dice que lo que él estaba haciendo era en el poder de Satanás, de Belcebú, el príncipe de los demonios. En cambio, él le dice aquí y da dos nombres o dos descripciones de él maravillosas. Que él es mayor que el templo, querido hermano, él es mayor que todo, que todo. No te quedes con una religión, no te quedes con una religión. Quédate con el Señor, que es mayor que todo. Y dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él ama al hombre y jamás iba a crear un día para hacer daño al hombre. Jamás, nunca. Y eso los fariseos no lo entienden. Muy bien, querido hermano, el Señor bendiga su palabra. Sí puede orar, hermano, por favor. Ya, ok. Queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra, por conocer algo más del Señor. Nos damos cuenta que esta circunstancia, este hecho que aconteció, nos lleva a conocerlo más a Él. Es triste ver la realidad de los fariseos, lo cual es real en ese tiempo, y aún ese espíritu existe en el día de hoy, tristemente, y seguirá existiendo hasta el final. Esa oposición obtusa, que usa la palabra de Dios de una manera tan cerrada. Pero, Señor, te damos las gracias porque tú no nos dejas tampoco hacer cualquier cosa. Está tu palabra. Tu palabra nos expresa cómo debemos andar. Tú nos has dado tu Espíritu bendito, el Espíritu Santo, y tu palabra para andar en santidad, para andar como Él andó, de esa manera, no en cualquier forma. Pero tampoco has dado tu palabra para destruir al hombre y para interpretar la palabra de una manera en que el hombre la maneja
para su bienestar o para distinguirse de los demás como pasaba con los fariseos, sino, Señor, que tu palabra muestra tu misericordia, tu amor y cómo tú te ocupas de las necesidades de los hombres y de los tuyos en este tiempo. No hay nada que quede fuera de tu control, absolutamente nada. Queremos darte las gracias porque tú, Señor bendito, te cuidas de los tuyos y la ley no fue dada para destruir al hombre. Queremos darte las gracias por tu amor, por tu misericordia y porque tú también pides misericordia de nosotros y no sacrificio. Quedamos en tus manos, Señor, y lo hacemos todo rogando por los hermanos enfermos, por las circunstancias presentes, pero que podamos también comprender que tú estás sobre todas las cosas, que tú eres el más grande que el templo, superior, tú eres Dios sobre todas las cosas. Que no nos quedemos simplemente en una religión, en un asunto formal, sino que nos quedemos contigo, con nuestro gran Dios y Salvador y Jesucristo. Y a ti, oh Padre Santo, toda la gloria. En el nombre bendito y santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor.